En esta ocasión vamos a hablar sobre el segundo militarismo, ¿no? Que viene con los... A ver si no pudiste escuchar, no hay ningún problema. El segundo militarismo comprendió entre los años de 1883 hasta 1899. En 1884 ocurre desde el conflicto entre Cáceres e Iglesias, que es un enfrentamiento que digamos dura hasta 1895. En 1834, como de comprendiendo, viene hasta el 1899 lo que es la reconstrucción nacional, debido a las grandes batallas que pareció el Perú contra el gobierno de Chile. Entonces, pues, vemos que en 1886 hasta 1890 viene el gobierno de Cáceres. De 1890 a 1894, gobierno de Remigio Morales Bermúdez. 1894 a 1895, el segundo gobierno de Severino Cáceres. El conflicto entre Cáceres y Piérola y el segundo gobierno de Piérola. Sabiendo una vez eso, vamos a lo que es el concepto del segundo militarismo. Después de la guerra con Chile, con dolorosos saldos humanos y materiales, y contra lo que aconsejaba el sentido común para una inmediata reconstrucción nacional, basada en la unidad del Perú, vivió nuevamente una etapa de caudillismo militar y guerra civil entre 1883 hasta 1895, representado por Andrés Sabino Cáceres y Miguel Iglesias, quienes se encargan el segundo militarismo y como fruto de la derrota, como afirmará Jorge Basadre, un gran historiador. ¿Qué es lo que ocurre en el gobierno de Miguel Iglesias? El país encontrado con la capacidad productiva destruida fundió un sentimiento de frustración y pesimismo. Iglesias, como presidente regenerador, acepta el Tratado de Ancón. Una asamblea constituyente lo nombra presidente provisional en marzo de 1884, pero Cáceres se subleva nombrándose presidente en julio de 1884. Iglesias tiene que dimitir el 3 del 12 de 1885 y Cáceres es elegido presidente en junio de 1886. ¿Cuáles fueron las medidas? Le encarga a Ricardo Palma la reconstrucción de la Biblioteca Nacional de Lima. Ocurre el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. ¿Qué es lo que ocurre en esto, el famoso Tratado de Ancón, ¿no? En el año de 1883, que digamos, o sea, afuera de la ciudad de Lima ocurre el Tratado de Ancón, en un plebiscito, ¿no? Que digamos, en donde Perú le cede Tarapacá. Le dimos a Chile Tarapacá. Tarapacá se distinguía porque era rico en salitre, ¿no? Sus tierras eran ricas en salitres y otros minerales. Pero no, ¿no? Como cualquier, entonces para estar bien con Chile le vamos a hacer Tarapacá. Ya. Pero eso no fue todo. Después de ello, no, le habían dado a Chile, ¿no? También las tierras de Arica y Tacna por un periodo de 10 años. Pero como se olvidaron del poder político y todo ello, entonces, ¿qué ocurre? Eh, ya Tarapacá correspondía a Chile, pero estaba en la decisión entre Arica y Tacna, ¿no? Y lo que ocurre es que en 1929, por decisión del pueblo, ¿no? Perú recupera Tacna, ¿no? Por eso se celebra el 28 de agosto la reincorporación de Tacna a la patria, ¿no? O sea, son las tierras que habían cedido el Perú a Chile para estar en un acuerdo de bien. Pero no eso es todo. ¿Qué ocurre también con Bolivia? En Bolivia ocurre el pacto tregua, ¿no? El pacto de tregua es ese tratado donde, por ese error de Bolivia, que ocurrió en Valparaíso, pues a Bolivia cede Antofagasta a Chile. Era el único medio que en la cual Bolivia tenía mar. No, no es que Bolivia nunca ha tenido mar, no, sí tuvo, pero el momento en que le cedió esa tierra de Antofagasta a Chile, ahí fue el momento erróneo para Bolivia. Ahí es donde se quedó sin mar. Pues ahora lo conocen que no, Bolivia no tiene mar, ¿no? Sí tenía mar, ¿no? Anteriormente, pero al ceder las tierras de Antofagasta a Chile, lamentablemente se quedó sin mar. Ahora veamos lo que más a contextualizar más, vamos a meternos más a fondo, ¿ya? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Hágamelo saber al chat o puedes activar tu audio.
No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, vamos a ver, ¿no? Como digo, esta es la primera parte, no es que militarismo es ampliamente el tema también, todo tema es amplio. Pues vamos a ver una primera parte, no ocurrió hasta 1899, como decía, ¿no? El gran historiador Jorge Basadre. Hay tres causas principales: después de una victoria, después de una derrota y en un momento de crisis o caos social. Hasta 1872, el Perú tuvo el militarismo del primer tipo, después de la victoria de la Guerra de la Independencia, que ocurrió en 1821. Supuestamente una supuesta independencia porque todavía teníamos guerras con España, ¿no? Después de la guerra con Chile, el Perú tendría el segundo tipo de militarismo, el militarismo después de la derrota, cuando frente a desorganización que sufre el país, lo que alcanza mayormente a los grupos civiles, el ejército resultó el factor social más poderoso y además los militares de actuación distinguida en la guerra se vuelven los caudillos populares. La guerra con Chile produjo caudillos, los generales Iglesias y Cáceres, Iglesias héroes de la resistencia del Morro Solá en la batalla de San Juan y vencedor en la batalla de San Pablo, Cáceres vencedor en Tarapacá. La actuación distinguía en las batallas de Tacna, San Juan y de Miraflores. Héroes de la resistencia en la sierra. Se produjo la lucha entre estos dos caudillos, entre el que había firmado la paz con Chile y el que se había mostrado adverso a ella. La victoria estuvo por el segundo, porque en los pueblos no aceptan jamás los hombres públicos que se declaran vencidos en el predominio del cacerismo en la política peruana dura hasta principios de 1895. Como te digo, ¿no? Si Iglesias, mientras que firmaba que le daba las tierras, digamos, o sea, ¿qué? ¿Me estás choteando? Iglesia le decía Cáceres, o sea, ¿me estás choteando? O sea, mientras que nosotros estamos luchando por la sublevación, por todo ello, para tratar de hacer, de que no haya más guerra, tú fácilmente, ¿cómo las reglas? Entregando tierras. Por eso que fue la disputa. Hubo una disputa entre ellos dos. No como gobierno de Iglesia, él se tenía que encargar de la reconstrucción nacional. El gobierno de Iglesia afrontó los problemas socioeconómicos derivados del periodo bélico con Chile, adoptando medidas como la reapertura de los tribunales de justicia, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, bajo el mando de Ricardo Palma, ¿no? Que es conocido como digo, el bibliotecario mendigo. Debido a su labor por recuperar los numerosos libros saqueados por las tropas chilenas durante su incursión en la capital, por el intenso trabajo desarrollado en la Sierra Central, Daniel Alcides Carrión se inclinó por investigar las razones de una enfermedad conocida como la verruga. El mismo Carrión se inocula el virus, ¿no? Plano social. Las consecuencias de la guerra del Pacífico originó en las autoridades locales perfectos numerosos abusos como el Callejón de Guaylas, donde el alcalde de Indios Parayoc, Pedro Pablo Atusparia, redactó un memorial contra el prefecto Francisco Noriega, administrador de impuestos para restablecer un servicio personal, pero la ira estalló cuando restablece el tributo indígena. En el plano político, ¿qué es lo que pasaba? Su gobierno se reenfrascó en una guerra civil con Andrés Avelino Cáceres, siendo derrotado a través de la estrategia de la Uripampeada, instalándose un gobierno provisional en el mando de Antonio Arena, que convocó a elecciones presidenciales resultando ganador Cáceres. Sobre los ingresos del Estado, la prensa peruana anunciaba que la única fuente positiva de recursos con que hoy puede contar el gobierno para atender las necesidades generales de la administración pública es la que procede de la aduana del Callao y de las del norte de la República, notablemente disminuida por la reducción del consumo de mercaderías que se importan del extranjero, según el peruano, octubre de 1884. Pedro Pablo Tusparia. No, grandes personajes notables. Daniel Alcides Carrión por parte de la medicina y por parte de la literatura, Ricardo Palma, ¿no? Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, a quien se le rinde homenaje en la exposición El aporte médico peruano. Y Ricardo Palma cumplió una destacada labor para reconstruir la Biblioteca Nacional, porque no, el bibliotecario mendigo pedía libros de donaciones de varios países para poder reconstruir. Para tomar en cuenta, la prensa peruana se refería a los siguientes términos sobre la situación del empleo en Lima. En Lima hace falta muchos empleos. Un ejercicio para ser ilustrativo puede ser para el cargo de inspector del CAMAL que se han presentado a concurso 23 personas. Y eso que el sueldo no es una maravilla, solo 80 soles mensuales. Imagínate ganar solo 80 soles mensuales en ese tiempo. Mucha molestia, intemperie y fatigosa labor, desde generales de brigadas hasta capitanes de navío, antiguos altos empleados, ex administradores de aduana, bachilleres y antiguos rentistas pugnan por el cargo mencionado. No cabe duda que en la guerra primero y la guerra civil después, ha terminado por sumir nuestra tierra en un estado calamitoso. El comercio en noviembre de 1885. Había también el desempleo. Al generar guerra, al generar varios conflictos, problemas socioeconómicos, hay el desempleo. Ahora sí vamos a leer lo que es el Tratado de Ancón. Te di un pequeño spoiler, ¿no? A ver,
Relativo a la pérdida de territorios. La República de Chile, por una parte, y la derrota de la República del Perú, deseando restablecer las relaciones de amistad entre ambos países. Han determinado celebrar un tratado de paz y amistad y al efecto han nombrado y constituido por sus plenipotenciarios, a saber, señor, el presidente de la República de Chile, a don Jovino Noboa, y el presidente de la República del Perú, a don José de la Valle, ministro de Relaciones Exteriores, y don Mariano Castro Saldívar, quienes después de haberse comunicado sus plenos poderes y de haberlos hallado en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes. Restablecer las relaciones de paz y amistad entre la República de Chile y el Perú. La República del Perú cede a la República de Chile perpetua e incondicionalmente el territorio de la provincia litoral de Tarapacá, cuyos límites son por el norte la Quebrada y el río Camarones, por el sur la Quebrada y el río de Loa, por el oriente la República de Bolivia y por el poniente el Mar Pacífico. Artículo 3. El territorio de las provincias de Tacna y Arica que limita por el norte con el río Sama, desde su nacimiento en las cordilleras limítrofes con Bolivia, hasta su desembocadura en el mar. Por el sur con la Quebrada y el río Camarones por el oriente. Con la República de Bolivia y por el poniente con el mar Pacífico continuará poseído por Chile y sujeto a legislación y autoridad chilena durante el término de 10 años, contados desde que se ratifique el presente Tratado de Paz. Expirado este plazo, un plebiscito decidirá en votación popular si el territorio de las provincias referidas quede definitivamente al dominio y soberanía de Chile o si continúa siendo parte del territorio peruano. Aquel de los países a cuyo favor queden anexados en las provincias de Tacna y Arica pagará otros 10 millones de pesos, moneda chilena de plata, o soles peruanos que igual ley y peso que aquella. Un protocolo especial se considera como parte integrante del presente tratado. Establecerá la forma en que el plebiscito debe tener un lugar y los términos y plazos en la que haya pagarse los 10 millones por el país que quede dueño de las provincias de Tacna y Arica. Es el famoso Tratado de Ancón. ¿Qué hubo con la reconstrucción nacional de 1883 a 1899? El aspecto político, el aspecto económico, cultural y social. El aspecto político, ¿qué es lo que sucede con la política? Es un periodo caracterizado por el predominio de los caudillos militares y civiles, los cuales se van a hacer cargo de la conducción del país acabada la guerra. Al finalizar el penoso conflicto de los chilenos, surgió como primer interrogante la cuestión de quiénes se harían cargo de gobernar el Perú. Claro, obvio, el civilismo, que en teoría debía ser llamado a asumir tal responsabilidad, se encontraba sumido en una terrible crisis de prestigio por los actitudes responsables antes y durante el desarrollo de la guerra. Por lo tanto, desde un inicio, los civilistas quedaron descalificados moralmente por la población para hacerse cargo del país. Por otro lado, en aquel momento no existían otros partidos políticos, lo suficientemente organizados para encargarse del gobierno. La fundación del Partido Constitucional de Cáceres, Demócrata de Pierola, Liberal de Quimper y la Unión Nacional de Manuel González Prada alivió por muy poco el problema. Es entonces que van a aparecer los caudillos militares quienes buscan de recuperar el honor militar perdido durante la guerra, cubren aquel vacío de poder y tomar la dirección del país, dándose inicio así al llamado segundo militarismo. ¿Qué sucede con el aspecto económico? Luego de que la guerra fuera bastante precaria, el Perú había perdido sus principales recursos naturales, sus principales industrias productivas. El comercio se había contraído, las principales vías de comunicación colapsaron o fueron destruidas. Una inflación inconteniente y sobre todo arrastrábamos una enorme deuda externa con los acreedores ingleses, lo cual sobrepasa los 50 millones de libras esterlinas, lo que hacía imposible que el Perú pudiese recibir nuevos créditos internacionales. Sin embargo, en estos años van a aparecer nuevos recursos económicos que van a permitir acelerar la recuperación económica del país. Se inició la explotación del caucho en la selva y del petróleo en la costa norte. La explotación de ambos recursos naturales están vinculadas al fenómeno de la segunda revolución, la cual tuvo el boom del automóvil a su máximo exponente. Como sabemos, el caucho es la materia prima básica de la fabricación de los neumáticos y el petróleo combustible, con el cual funcionan los motores de los automóviles. Asimismo, se inició en este año el lento resurgimiento de la actividad agroindustrial, el azúcar y del algodón en la costa norte del país. ¿No? Este es el boom de que cualquiera tenía su carrito, ¿no? Y por eso querían comprarlo. El aspecto cultural. Asimismo llegan al país nuevas corrientes de pensamiento como son el positivismo, la cual plantea que la ciencia y el conocimiento son el único camino para la solución de los problemas de la humanidad. Se produce la llegada del anarquismo traído por Manuel González Prada, el cual plantea el rechazo a todo tipo de orden o autoridad que impide el desarrollo libre de las personas, ¿no?
Lo único que decían, el pensamiento, el pensamiento y el pensamiento. El pensamiento y el conocimiento. Era lo único que, según el aspecto cultural y aspecto social, en aquellos se va a producir el inicio de las luchas obreras en el Perú. Tenemos la línea del tiempo del segundo militarismo, que podemos repasar. Contexto nacional, contexto internacional. Pero vamos, ya hemos visto lo que es contexto nacional. Vamos a ver lo que sucedía afuera del mundo. Había la llamada Segunda Revolución Industrial y el imperialismo colonial, guerra de Anglo-Boer. Justo estamos con esto de las industrias, las novedades, todo. Por eso que se produce una segunda revolución industrial. ¿No? Estaba entre Miguel Iglesias, acá Andrés Benito Cáceres, Remigio Bermúdez, para saber todo ello. Tenemos la foto de la famosa fábrica de galletas Phil. A veces algunos estamos comiendo. La Escuela Militar Chorrillos fue creada por Nicolás de Piérola. Y el famoso ferrocarril. El ferrocarril central, el contrato Grace firmado durante la reconstrucción nacional, otorgaba en la casa del mismo nombre el usufructo de los ferrocarriles peruanos por 66 años, además de otras concesiones, cambios de que paguen nuestra cuantía de deuda externa, ¿no? El contrato Grace, que ratificó el predominio británico en el Perú, permitió la entrada de los ferrocarriles del Estado a los banqueros ingleses que hasta entonces habían financiado la República y sus derroches. Se dio al mercado financiero de Londres las prendas y las garantías necesarias para las nuevas inversiones en negocios peruanos. Ahora vamos a evaluar nuestro aprendizaje, ¿no? Esta es una actividad casera donde dice la rebelión de Tusparia, ¿no? Vamos a evaluar nuestro aprendizaje, vamos a leer esta pequeña lecturita con unas 5 preguntas. La rebelión de Tusparia, cuyo centro estuvo en Huaraz, Callejón de Guaylas, se escribe en la crítica situación del Perú luego de la guerra con Chile. A Tusparia redactó un memorial contra los desmanes el prefecto Francisco Noriega, quien manejando arbitrariamente las rentas de la localidad, varió los documentos de los impuestos locales con afán de lucro personal. Finalmente lo que hizo estallar la sublevación. Fue un intento del prefecto en restablecer el tributo indígena. Todos los alcaldes e indios protestaron, sin embargo, Atuspari fue apresado y torturado para que declarara bien que había escrito en el memorial. De este modo, 40 alcaldes de indios se negaron a recaudar las contribuciones y fueron a reclamar por la libertad de Atusparia. De este incidente, el prefecto ordenó que se les humillara cortándoles los cabellos, su señal de autoridad y dignidad. Irritados, los alcaldes ordenaron a sus indios atacar a la sociedad abusiva y lograr la libertad de Atusparia, armando con piedras, machetes, picas y alrededor de 300 fusiles que habían robado al ejército chileno durante la guerra. Los indios tomaron a Huaraz el 1 de marzo de 1885. Asaltaron diversos establecimientos comerciales, principalmente asiáticos, y en la noche aparecieron fogatas en los cerros. La rebelión se extendió a los pueblos aledaños. La situación duró 2 meses, hasta que de Lima se mandó una expedición del coronel José Iraola. La expedición fue un propicio derrotada por un indio al que llamaban Ushku Pedro, presunto minero y lugarteniente de Atusparia. Sin embargo, reorganizado, avanzó nuevamente desconcentrando a los rebeldes Iraola capturó Yungay. Luego de las tropas de Iraola luego fueron dominando a los rebeldes llamados el Sol de los Incas, donde se habrían propalado ideas caceristas, socialistas y no incas. Astupario fue reconocido como líder hasta que fue herido, ¿no? Y apresado, cuenta que fue llamado a Lima por Cáceres y se entrevistó con el propio presidente. No obstante, de regreso a Guará fue envenenado durante un agasajo que le ofrecieron los mismos alcaldes de indios. Los más radicales, comandados por Usco Pedro, continuaron la rebelión. Este solo aceptó a sus filas a indios que hablaran quechua como única lengua. Reclamó el retorno de los incas, rechazó como lo occidental, utilizando un discurso milenarista hasta que fue capturado y ejecutado en septiembre de 1885. Carlos Contreras y Marcos Cueto, en Historia del Perú Contemporáneo. ¿Cuál fue la rebelión de Atusparia? A ver, ¿cuál fue la rebelión de Atusparia? A ver, ¿cuál fue la rebelión de Atusparia? A ver, sin miedo, ¿no? ¿Cuál fue? Todo está en esta pequeña lecturita. ¿Cuál fue la rebelión? ¿Cuál fue la causa de la rebelión de Atusparia?
Eso házmelo saber, puedes contestarlo, ¿no? Fue el más que todo eh, los abusos que hacían los ramonales y hacendados, cobro indebido de los tributos indígenas y el impuesto de la República. La siguiente dice, ¿qué papel jugó el prefecto Francisco Noriega ante la rebelión de Tupac en Guadalajara? Vamos a buscar a Francisco Noriega, ¿no? Debemos siempre resaltar nuestros apuntes. ¿No? Acá tenemos varios los documentos de los impuestos locales con afán de lucro personal. ¿Cuál es el desenlace final de la rebelión de Tupac y por qué es importante la figura de Eusko Pedro? ¿No? Lo envenenaron a Tupac y Eusko Pedro también fue un líder que luchó todavía. Fue capturado y ejecutado en septiembre de 1885. A ver, vamos a relacionar. Daniel Alcides Carrión, como que se con retrasa San Marcos, bibliotecario mendigo, rebelión de Guaraza, enfermedad de la verruga. Claro, pues Daniel Alcides Carrión, enfermedad de la verruga. Letra A. Ricardo Palma, bibliotecario mendigo. Pedro Cochachín, García Calderón. Voy a buscar quién fue Pedro Cochachín. Rector de Rebelión de Huaraz y García Calderón, rector de San Marcos. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Cuál es tu opinión respecto a Miguel Iglesias como gobernante teniendo en cuenta su pasado? No, tú mismo vas a contestarnos. ¿Cuál es tu opinión? Y la tarea domiciliaria, ¿no? Para ti mismo. Y desarrollas la tarea domiciliada, después me la envías al correo. Eso sería todo por hoy. Espero que tengas un bonito día. No, creo que me he excedido. Pues cualquier duda, porque alguien pregunta, háganmelo saber a través del correo. Mi correo es, te la estaré dejando en el chat. A ver, vamos a ver si se puede poner acá el correo. No, cualquier duda, cualquier pregunta está en mi correo y lo pueden ser visible para, digamos, para poder enviar después el envío de tareas para que se pueda calificar. Espero que te haya ayudado. Si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, puedes hacérmelo ahorita en la caja, en el chat. Si no, pues a través de correo. Eso sería todo por hoy. Nos estaremos viendo el día para la siguiente clase.